Primero de todo, buenos días. Muchísimas gracias por contar con la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Lo primero voy a preguntaros alguna cosa para ver cuál es el foro que tenemos. ¿Quién se dedica al sector energético en la sala? Os voy a invitar a que participéis vosotros, porque seguramente sepáis más que yo. Bueno, vamos a ver si podemos ver en la pantalla principal la presentación, que desde el portátil será más complicado. Bueno, vamos, mientras lo están colocando, la presentación, me he quedado antes un poquito preocupado, porque comentaban que la transición energética nos habíamos puesto de acuerdo, que estábamos empezando. La asociación que represento tiene casi 40 años. Entonces, la Asociación de Renovables tiene casi 40 años, evidentemente las renovables tienen muchos más años. Perfecto. ¿Esto lo desconectamos ya? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a dejarlo así. La asociación, como yo os estaba diciendo, tiene casi 40 años. Entonces, si ya se habían asociado, ¿sabéis más o menos cuánto hace que tenemos renovables en España para generación eléctrica? ¿Alguien se atreve a decir un número? ¿Unos años? ¿20, 30, 50, 60? Paradme cuando queráis. ¿70? Bueno, más dicen por aquí. Bueno, sí, hay bastantes centrales que tienen más de 100 años. La primera central de generación eléctrica se instaló en Barcelona, no era renovable, pero 8 años después, en Besós, que también está cerquita, se puso en marcha la primera central renovable, que era hidráulica. Entonces, más o menos ponemos por ahí el marco para empezar a hablar. No es algo nuevo. Vehículo eléctrico anterior al vehículo de combustión, ¿quién lo piensa? ¿Quién no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, primero fue el coche de vapor en 1769, pero después el vehículo eléctrico llegó. Así que cuando hablemos ahora de vehículo eléctrico, tampoco es un invento nuevo. Lo que ha revolucionado son las baterías. Os voy a contar un poquito. La asociación es básicamente lo que hacemos. Ya sabéis a lo que se dedican las asociaciones, un poco a defender los intereses de los asociados, en nuestro caso, los intereses de las empresas de energías renovables. Empresas de energías renovables hay de todo tipo, desde enormes multinacionales hasta, no diré autónomos, pero para llevar una pequeñísima central microhidráulica, no ya mini hidráulica, no hace falta mucha gente. Estas son las secciones que tenemos. Cuando os digan que si las renovables son de una manera o son de otra, ¿cuál? ¿Qué renovables? Porque tenemos muchas renovables. Normalmente el debate se centra en eólica y fotovoltaica. Ahora veremos un poquito, aunque todos los que sois del sector ya lo conocéis, cuál ha sido la evolución de estas tecnologías. Y luego pasaremos a ver el informe de electrificación, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a poner un poco los números. Perdonad si hay algo que no esté traducido. Estas son la energía que nosotros tenemos ahora mismo renovable, el 22%. Nuestro objetivo es llegar al 48%, así que es un objetivo importante. Por supuesto, aunque no lo hemos puesto del color del petróleo, pero esta gran parte es petróleo, ¿vale? Nuestra mayor dependencia y nuestra mayor fuente de energía es la misma, que es el petróleo. Y este es nuestro sistema eléctrico. No sé si lo teníais en mente, cerca del 57%, 56%, 57%, hizo Red Eléctrica un pequeño cambio en su metodología. Es renovable. La principal es la eólica, en volumen. La fotovoltaica ya es la primera en potencia instalada. Y luego tenemos la hidráulica, que nos sigue dando muchas alegrías después de mucho tiempo. Y luego tenemos solar termoeléctrica, tenemos biomasa. Hay muchas centrales, pero se han impuesto principalmente eólica y fotovoltaica a nivel mundial, no solo en España, por la reducción de costes que han tenido. Y esto, aunque os sorprenda, yo me aparto un poquito para dejar que lo veáis, es cómo se han instalado las renovables desde el año 2005. 2005, 2025, y lo que hay más allá de la línea puenteada de rojos, punteada, es lo que deberíamos instalar para llegar al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Para llegar a esos objetivos, el objetivo de electricidad renovable en 2030 es un 81%, así que todo eso es lo que deberíamos instalar. La parte gris, no es que lo hayamos puesto porque sea fósil, es porque es almacenamiento.
¿vale? Ese es el gran caballo de batalla que tenemos, porque el almacenamiento, al igual que ocurre con la demanda, no está siguiendo a la generación renovable, que esto explica gran parte de los problemas que tenemos ahora mismo. Pues este es el informe que os vengo a contar, ¿vale? Es un informe sobre electrificación. El informe ha sido elaborado por la consultora NTT Data para la asociación y estos son los pilares de esa electrificación que antes se ha comentado en la mesa previa, que es muy importante. No es la única forma de introducir renovables en el sistema. En el sistema gasista podemos introducir biometano, podemos utilizar biogás directamente, biocombustibles en nuestros motores de combustión. Hay diversas formas de utilizar en la actualidad tecnología o energía renovable y también habrá otras formas en el futuro. O sea, se está trabajando mucho en SAF para aviación, pero ahora mismo la electrificación es la forma más rápida que tenemos de descarbonizar. ¿Por qué? Porque hemos visto que un 57%, 56,8%, 56%, 56%, 57% es renovable. Pero también tenemos un 20% de electricidad nuclear. Entonces, si lo sumamos, cerca del 80% de nuestra electricidad está ya descarbonizada. Podemos tener el debate que se quiera sobre nucleares sí, nucleares no, pero está claro que ahora mismo es el 80% si contabilizamos todas las fuentes que no emiten carbono. Entonces, si nosotros, en el caso de un vehículo eléctrico, lo tenemos más arriba, sustituimos un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico, automáticamente ya estamos reduciendo en un 80% las emisiones de ese vehículo. ¿Por qué? Porque de forma global eso es lo que va a alimentar al vehículo a partir de ese momento. La electricidad, que en un 80% está descarbonizada. Tenemos vehículo eléctrico, calor y frío residencial y comercial y electrificación industrial. Vamos a ir pasando por ellos. También tenemos el hidrógeno, pero si os fijáis, estas son líneas sólidas y estas son líneas con puntos. No es que no creamos en el hidrógeno, en el hidrógeno se cree o no se cree, es una parte de la materia. Lo que vemos más difícil es que vaya a llegar a unos niveles competitivos en el tiempo que nos queda hasta el año 2030, que es lo que marca este estudio, ¿vale? Bueno, primero, vehículo eléctrico. ¿Quiénes tenéis vehículo eléctrico? ¿Eléctricos puros? ¿Híbridos? Vuelven a levantar la mano. Muy bien. Perfecto. Pues cuando hablamos de vehículo eléctrico, estamos hablando de eléctrico, electrificado, de todo tipo, también los híbridos, ¿vale? Esta gráfica que tenemos aquí arriba, esta es la energía final, es lo que hemos visto antes. Esto es petróleo, esto es electricidad, luego ya tenemos gas directamente y fuentes renovables térmicas, biocombustibles, biomasa. Este es el consumo de energía final por sector, pero nos vamos a quedar un momentito en este otro gráfico. Estos son las emisiones, ¿vale? Podéis ver las emisiones por uso energético por sector de actividad. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la generación eléctrica? Ha pasado de un 27-30% del total de las emisiones a un 14%. El sector eléctrico se ha descarbonizado muy rápido. En apenas 10 años, más o menos la mitad de las emisiones, ¿vale? Esto, en principio, es una evolución muy rápida, pero sobre todo ha sido por la parte del carbón y en la aparición de renovables. El carbón ya casi no se usa en España para generar electricidad. ¿Qué no ha cambiado? Pues casi no ha cambiado la industria, de un 17 a un 19%. ¿Qué sí ha cambiado? El transporte, del 34% al 43%. El transporte ha aumentado de forma porcentual sus emisiones. Esto puede ser porque haya crecido la economía, pero sobre todo ha sido por esto que vemos aquí. Este es el transporte. El transporte es el sector que más energía utiliza. La barra es la más larga y es el que más energía fósil porcentualmente utiliza, el 95%. Entonces, todo lo que sea cambiar a un vehículo híbrido, cambiar a un vehículo de combustión, vehículo híbrido, vehículo eléctrico, ya es un cambio importante porque estamos quitando esta parte gris.
Pero también tenemos muchas otras formas de transporte, que no es el vehículo privado, que utilizan principalmente electricidad y que ya las podemos utilizar. Yo he venido esta mañana en un vehículo con muy bajas emisiones, ¿vale? En el caso de la industria podéis ver también cuál es el porcentaje de fósil, en el residencial, pero ya veis que la aportación o el uso energético es bastante menor. Esto aquí lo tenéis. ¿Cuál es el número porcentualmente, cuál es el número de vehículos que se están vendiendo ahora mismo? Este es el total. El 1,7% de todos los vehículos que tenemos rodando en nuestras carreteras es híbrido o eléctrico puro. 1,7%. ¿Os parece mucho? No, claramente no. Y estos son las ventas, ¿vale? En el caso de las ventas, tenemos una parte que es vehículos híbridos enchufables y vehículo eléctrico, están del orden del 10%. Si todos los años los vehículos que compramos son el 10% eléctricos, ¿cuánto tardaremos en tener todo el parque automovilístico eléctrico? Pues como aquí tenemos mucha gente que se dedica al sector y habéis dado matemáticas, pues un tiempo infinito. Porque el 90% de los que se venden seguirán siendo de combustión. Así que jamás cambiaremos los vehículos. ¿Qué ocurre en China, por ejemplo? En China ya más de la mitad de los vehículos que se venden son eléctricos. Es espectacular las carreteras de China. O sea, marcas que no conozco, que no conocemos, o sea, salen nuevas todos los días. Y os puedo asegurar que se mueven y que se mueven bien. Si ya tienes más de un 50% de vehículos eléctricos vendidos todos los años, entonces sí que vas a poder cambiar y un día tener, a lo mejor no todos, pero sí la mayoría de vehículos eléctricos. Nosotros estamos muy abajo. Matriculaciones per cápita, 8,9 Alemania, 6,5 Francia, 6,8 Portugal. Portugal, 6,8. Han dicho aquí delante, una pasada. Bueno, pues es aplicar políticas determinadas. En el informe no solo se hace un análisis de la situación, sino que también se proponen medidas. En Portugal se trabaja mucho con los parques automovilísticos, con las flotas para empresas y se ponen muchas facilidades. Por ejemplo, Francia recientemente ha empezado a realizar políticas públicas para que puedan llegarse a tener no solo de primera mano, sino también de segunda mano los vehículos, que es importante. Entonces, hay un mercado más activo, ¿vale? Nosotros estamos muy por debajo. Muchas veces, cuando nos están hablando, cuando nos están comentando, dicen, no, pero es que yo también tengo que pagar la electricidad. Bueno, la electricidad, la gasolina, esta es la diferencia de eficiencia energética entre un motor de combustión interna, un híbrido y un motor eléctrico. Todos los que os dedicáis a la energía sabéis que al final de la tubería es donde se pierde la energía, en el tubo de escape. Pues todo el calor que se va es de entre el 75 y el 85% en un vehículo de combustión y para moverse es entre el 15 y el 25% de la energía. Los que seáis un poquito más mayores, porque veo aquí gente que es muy joven, ¿os acordáis que había bombillas de 120 vatios? ¿Algunos se acuerdan de eso? Bombillas, eran grandes, iluminaban mucho. 120 vatios es la energía que consumía esa bombilla durante una hora encendida, ¿vale? 120 vatios es la energía que necesita mi vehículo eléctrico, yo también tengo uno, no he levantado la mano antes, para moverse 1 kilómetro. Un cacharro que pesa 2 toneladas. Cogéis un cacharro de 2 toneladas y empezáis a moverlo. Bueno, pues con 120 vatios mueve 1 kilómetro ese motor. ¿Por qué? Porque el 87 o 91% de la energía, de la electricidad, se va directamente a las ruedas, a moverse. Aquí podéis ver los ahorros que representa un vehículo eléctrico respecto a un vehículo de combustión interna, ¿vale? El ahorro en combustible.
La diferencia importante entre cargarlo en casa, cargarlo despacio, precio bajo, o cargarlo en un supercargador maravilloso que se carga muy rápido, pero que te cobran más. Bueno, pues cuando te cobran un montón, estás ahorrando un 74% respecto a la gasolina, ¿vale? Esa es la diferencia. Tenéis abajo los números, pero lo de ahorrarte 900 o 1.000 euros al año, miradlo todos los que no tenéis un vehículo híbrido o eléctrico, para que os animéis a compraros uno. Y estas son las cuentas reales. Esto es un poco más complicado de entender. La parte negra es el coste a la hora de ir al concesionario y comprar el vehículo, ¿vale? Pero los vehículos, para calcular el coste total de propiedad, tienen otros costes distintos. Este morado es el combustible. En un coche de combustión, aunque no os lo creáis, durante el tiempo de vida útil del coche vas a pagar más por la gasolina que por el coche. No lo sé, lo mismo, alguno tiene un Ferrari o tiene algún Porsche, pero si es un coche normal, pagarás más por el combustible, un 42%, que lo que has pagado en el concesionario a la hora de comprar el coche. Esto es lo que ocurre cuando tú vas a comprar un coche eléctrico. El coche eléctrico, la parte negra, sí, cuesta más. Cuando vas a comprarlo, cuesta más. Pero la parte del combustible, y aquí diferenciamos, porque esto sería, el total sería la carga rápida y la parte pequeñita sería cargarlo en casa, el combustible es una parte muy pequeña. Pues ya directamente, aunque no hubiera ningún tipo de incentivo ni MOVES, ya sería más barato a lo largo de toda la vida útil comprar el eléctrico. Problema, que cuando nosotros, y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio, vamos a hacer este cambio, necesitamos un aporte inicial muy importante. Si yo quiero poner una bomba de calor en vez de una caldera, la bomba de calor es mucho más cara. El coche eléctrico en el concesionario me van a cobrar más. Entonces, las políticas públicas, y es bueno que tengamos aquí a representantes de las administraciones, deben ir encaminadas a que todos estos ahorros puedan ser aprovechados principalmente por la gente que no puede económicamente llegar a ellos, ¿vale? Entonces, esto lo podéis ver después sin ningún problema porque os dejaré la presentación. Estos son cargadores. Es importante saber dónde estamos. Estamos muy abajo, en el puesto 8, el puesto 12 y el puesto 14 en estas estadísticas. Aquí no estamos mal. Claro, porque es respecto a 100 vehículos eléctricos. Si en España hay pocos vehículos eléctricos, pues porcentualmente estamos más altos porque tenemos muchos cargadores. No, el problema es que no tenemos suficientes vehículos ni cargadores. Calor y frío residencial e industrial. Ahora os voy a hacer la pregunta también. ¿Quién tiene en casa calefacción con gas? Podéis decirlo, no hay que avergonzarse. Yo la tenía hasta hace poco. ¿Bomba de calor o aerotermia? Bastantes, vale. Perfecto, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Ay, Dios mío. Con biomasa. Ya eso ya... Los pellets ya es un punto doble. Cuando veíamos antes fuentes térmicas renovables, ahí está la biomasa. Bueno, estos son lo mismo. Adopción de bombas de calor en la Unión Europea. La gente que pasa frío se las pone. Yo lo dejo claro. O sea, que esto calienta. Y nosotros deberíamos ponernos más, porque no solo calienta, sino que enfría. Entonces, hace como 3 o 4 años, en uno de los congresos que hacemos de energías renovables, estábamos debatiendo sobre el tema de hidrógeno y alguien entre el público dijo, ¿y por qué no, en vez de dedicar tanto tiempo al hidrógeno o tanto dinero al hidrógeno, hacemos un cambio de todas las calderas que tenemos y ponemos bombas de calor? Pues también. O sea, no sé por qué no contamos con un plan estratégico para que España vaya sustituyendo de esta forma sus consumos, pero deberíamos hacerlo. Igual, variación de ventas, no estamos mal. No estamos mal porque la variación de ventas, si antes teníamos pocas ventas, pues
Estamos en lo mismo. El número del que partimos es muy bajo. Aquí tenéis también las eficiencias. La eficiencia de una caldera de gas natural, esto está calculado con calderas nuevas. Los que tengáis una caldera antigua de 7 u 8 años ya no os vale este número, pero ahora tienen entre 75 y 90% de eficiencia. Bueno, está bastante bien. Pero es que una aerotermia tiene un 360-460%. Nos hemos ido, el porcentaje se nos ha ido totalmente de madre. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que utiliza nuestra bomba de calor la extrae del ambiente, ¿vale? No la extraemos de la fuente inicial. Aquí tenéis los ahorros, un poco como hemos visto en los vehículos eléctricos, y también tenéis los ahorros, una vivienda de 100 metros cuadrados, cuánto ahorraría al año también. Esto lo podéis ver con tranquilidad, pero quizá más interesante, esto es parecido a lo que hemos visto antes del vehículo eléctrico, sea esto. También hemos hecho un cálculo. Javier, yo tengo una caldera, pero tiene 6 años. ¿Me interesa cambiarla? ¿No me interesa cambiarla? Bueno, pues aquí veis en qué momento te interesa hacer el cambio o no te interesa hacer el cambio. Si tienes 7 años, a lo mejor ya te interesa cambiarla. Una vivienda existente, los números son distintos, pero toda esa información de cuándo es más oportuno realizar el cambio, o si debo utilizar un poco más mi caldera y luego ya pasarme a la aerotermia, lo tenéis también en el informe, ¿de acuerdo? Electrificación industrial. ¿Os dedicáis a procesos industriales? Pues estáis en el sector energético, algunos os dedicáis a procesos industriales. ¿Procesos industriales? No, nadie. Bueno, pues es el siguiente caballo de batalla, no solo por los procesos actuales, sino por toda la nueva industria que viene. Veremos una diapositiva con los centros de datos, pero ¿toda la industria que podemos ahora mismo acometer se puede electrificar? No, o no ahora, pero una gran parte sí que podemos electrificar. Aquí tenéis el sector alimentación, la industria del papel, industria química, y lo tenemos dividido entre temperaturas por debajo de 200 grados y por encima de 200 grados, lo que son ya un poco altas temperaturas para los procesos o razonablemente bajas. A menos de 200 grados, toda esta parte que veis en la parte de arriba de esta industria, que está consumiendo combustibles fósiles para procesos de calor de menos de 200 grados, esto se puede electrificar todo. ¿Eso qué es? Entre el 51 y el 80% de los procesos industriales actualmente se pueden electrificar ya. Entonces, eso es muchísimo, porque aunque hemos visto que el transporte era el máximo emisor de todos los sectores, la industria no ha cambiado casi en los últimos años y podemos trabajar en ello. Tenemos aquí el uso de gas natural para calor, el 55%. Y aquí tenemos petróleo. Entre petróleo y gas natural ya tenemos el 75%, 3/4 partes. Pues ahí es donde tenemos que trabajar. Y sobre todo tenemos que trabajar porque si en una bomba de calor residencial tiene sentido económico hacer el cambio, en una bomba de calor industrial, mirad lo que pone aquí. Cuando la estamos usando a más del 80% del tiempo, la inversión se recupera en menos de 4 años. O sea, en 4 años cambias todo tu sistema, todo tu proceso industrial, pones aerotermia, bomba de calor y el ahorro en combustible ya te ha pagado la inversión en 4 años. Evidentemente, tienes que estar funcionando por encima del 80%, pero en cuanto veas una industria que tenga 2 turnos, ya se está acercando a eso, ¿vale? Igual, aquí tenemos la misma comparativa, que la podéis ver también, sobre precios, costes y cuánto tiene de combustible y de compra. El coste total de propiedad, entre un 50 y un 61% inferior. O sea, te va a costar la mitad el uso de la energía. Oh, ya me avisan que me he pasado. Bueno, ya está. Me avisará pronto. Bueno, pues vamos a ir terminando.
Esto es un poco una reflexión que tenemos que hacer sobre qué debemos hacer desde las administraciones, de arriba hacia abajo, sobre todo porque estos son impuestos a nivel estatal. Este es el precio de mercado. Francia tiene un menor precio de mercado, 56, y nosotros tenemos 77, no porque tengan más nucleares, sino porque tienen menos gas. Y este es el precio de mercado de la electricidad en Alemania, 97 euros. ¿Por qué van a ser más competitivos los alemanes que nosotros si tenemos 20 euros más barato nuestro mercado? Bueno, porque luego les bonifican. Esta parte verde es la bonificación que tienes para industria en Alemania y les queda un precio de 51 euros. Nosotros nos bonifican muy poquito y tenemos un precio de 66 euros. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, no si se bonifica a la industria y no al ciudadano, sino cuáles son los impuestos que ponemos a la electricidad en general, que eso es lo preocupante. Estos son los centros de datos que hay en construcción ahora mismo. Seguro que esto ya se ha quedado desactualizado porque terminamos hace 8 meses el estudio, así que seguro que hay ya más centros de datos que están intentando ponerlo. Y rápido, esto es lo que me gusta siempre enseñar. Esto es una vivienda tipo, ¿vale? Una vivienda tipo que cambia su vehículo de combustión por un vehículo eléctrico, su caldera de gas por una aerotermia. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre, lo primero, que reduce el CO2 emitido. ¿Cuánto lo reduce? 3,9 toneladas pasa a 0,7. De 3,9 a 0,7 toneladas equivalentes de CO2. Y el coste pasa de 2.225 euros al año a 792 euros al año. Más de 1.400 euros de ahorro. El problema, la barrera de entrada, la inversión inicial. Cambiar una casa es costoso, pero vamos a ahorrar en emisiones y vamos a ahorrar en dinero. Los CAEs, por ejemplo, han funcionado muy bien y es por donde deberíamos ir en el futuro. Esto no os voy a aburrir, son los distintos escenarios de reducción, de si vamos más rápido o más lento con esa electrificación, pero ya que nos hemos pasado de tiempo, mirad simplemente esto y aquí tenéis las distintas recomendaciones que se hacen. Promover la descarbonización vía fiscalidad. No puede ser que tengamos más impuestos a la electricidad que al gas, lo cual es cierto. Trasladar las ayudas de IRPF al impuesto de sociedades de la empresa que vende. Creación de un Fondo Nacional de Transición Energética. Esto muchas veces es bastante llamativo cuando se propone, pero si tenemos un objetivo de descarbonización y de uso de renovables general de toda la sociedad y hay sectores como el transporte que no se están descarbonizando, de hecho han aumentado, como habéis visto, en 10 puntos porcentuales las emisiones totales o su contribución a las emisiones totales, lo que debemos hacer es penalizar. O sea, el principio muy antiguo de quien contamina paga, tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa. Papel ejemplarizante de las administraciones públicas. Por eso esta actividad, este encuentro que está haciendo este congreso de Viladecans es tan importante. Por eso la presencia de la Generalitat es tan importante. Porque sin ese papel, si no empezamos a trabajar, yo no tengo el logo ese que era tan maravilloso, estaba ahí a la derecha, pero arriba a la derecha. Pero si no empezamos a ponernos objetivos importantes desde las administraciones públicas, no seguiremos el resto. Y luego, optimización y desarrollo de las redes eléctricas. Lo creáis o no, esto se publicó antes del apagón, pero porque todos estábamos de acuerdo en ello, no había ningún problema. Ya me he pasado en 5 minutos, creo, de tiempo, así que vamos a ir terminando. Os quiero agradecer la participación y cualquier duda o cualquier comentario, estaré encantado de hablar con vosotros en la pausa para el café. Muchas gracias. Venga, vamos ahora al segundo tema de este primer bloque del panorama actual en España. Nos vamos a hablar de las redes eléctricas para un futuro 100% renovable. Vamos a presentar a la señora Trinidad Sala, que ella es delegada regional nordeste de Redella.
dentro de la Dirección Corporativa de Relaciones Institucionales. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético, donde ha trabajado en la gestión de proyectos y en el ámbito medioambiental en Red Eléctrica de España. Ella nos hablará sobre el papel de las redes eléctricas en este futuro 100% renovable. Fuerte aplauso, por favor, para la señora Trinidad Sala. Bienvenida. Bon dia a tots i a totes, autoritats, companys de sector, amics i amigues. Benvinguts avui aquí en aquesta tercera edició del Congrés Nacional de Transició Energètica Renovable i Ciutadania a Vilabat, aquí a Viladecans. Enhorabuena al Ayuntamiento por estas iniciativas. Bueno, y quería empezar hablando del título. Es que el título ya promete en sí, ¿no? Porque incluye algunos de los objetivos y retos nacionales a los que nos enfrentamos. Transición nacionales y a nivel de planeta, ¿no? Transición energética y energías renovables, es decir, descarbonizar nuestra economía. Y ciudadanía, es decir, cómo afrontamos de forma conjunta esta transición para conseguir este objetivo tan global y tan importante. Si queremos que la transición energética sea real y efectiva, tenemos que hacerlo bien. Y aquí es donde participamos todos. Por supuesto, los políticos, gobiernos, administraciones, defendiendo planes estratégicos retadores. Hablamos a todos los niveles, a nivel nacional, ese PNIEC, a nivel autonómico, ese PROENCAT, a nivel local, municipal, cada uno de los municipios. Y legislando también para facilitar y agilizar esa transición. También los agentes y compañías del sector, para contribuir cada uno en el área de su competencia, entre ellos Red Eléctrica, evidentemente, haciendo las cosas bien. Las empresas, desarrollando sus compromisos de descarbonización, cambiando sus procesos, retos muy importantes, y por supuesto la ciudadanía. Sin la ciudadanía todo esto no será posible. La ciudadanía debe adoptar o apoyar dicha transición energética y se debe crear hacia la ciudadanía esa conciencia para que todos juntos utilicemos los recursos naturales de la forma más eficiente posible. Sin todos los agentes alineados, antes he escuchado públicos privados, añado social, es decir, públicos privados y sociales, la ciudadanía, será muy difícil conseguir los retos tan retadores que a nivel global nos estamos planteando. Permitidme que antes de continuar haga un pequeño resumen, una breve introducción de qué es Redella y qué es Red Eléctrica. Yo sé que en estos últimos meses se ha hablado muchísimo de Red Eléctrica, pero para poner un poco más de contexto en lo que después continuaré diciendo, creo que es necesario explicar y centrar un poco cuáles son nuestras funciones. Decir tanto qué es Red Eléctrica, a qué nos dedicamos y lo que no somos también. Bien, Redella es la compañía corporativa de gestión de infraestructuras esenciales, eléctricas, también de comunicaciones, dado que también disponemos de fibra óptica. Digamos que la razón de existir de Redella es Red Eléctrica. Es el TSO español, que por sus siglas en inglés, Transmission System Operator, traducido al español, pues somos el operador único y el transportista único del sistema eléctrico español. Ambas actividades reguladas como un monopolio. Red Eléctrica nació en el año 1985, por lo tanto este año hemos cumplido 40 años, y nació siendo el primer TSO del mundo, es decir, la primera empresa, la primera compañía que aglutinó, que en su propia actividad compartía tanto la operación del sistema eléctrico completo de su país como el transporte de electricidad. Este modelo, si bien tengo que decir que, aunque convivan en la misma compañía, tienen regulaciones diferentes e independientes. De hecho, hay cláusulas de confidencialidad entre transporte y operación. Es un modelo tan robusto que en la actualidad está replicado por 22 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Como operador, Red Eléctrica es la empresa encargada de calcular y estimar la cantidad de electricidad que vamos a consumir en tiempo real en cada uno de los territorios. Y digo en cada uno de los territorios porque se zonifica. A su vez, el operador también es encargado de coordinar la generación necesaria, no de determinar el mix eléctrico, pero sí de coordinar esa generación necesaria para operar de forma robusta el sistema eléctrico en su global. Como transportista,
Red Eléctrica es propietario y gestiona la infraestructura de transporte de electricidad, que en península son aquella infraestructura en líneas y subestaciones de 220 kilovoltios y 400 kilovoltios, por lo tanto la más alta tensión. Y en sistemas insulares, tensiones superiores a 66 kilovoltios. Además, también gestiona y opera todas las líneas, las interconexiones eléctricas con los países vecinos, es decir, con Francia, con Portugal y con Marruecos. Podríamos asimilar al operador como el cerebro del sistema eléctrico completo y al transportista como su columna vertebral. Y si me permitís otra comparación, yo siempre utilizo la metáfora de que el transportista son las autovías y las autopistas de la electricidad. Y Red Eléctrica transcurre entre el generador, otras compañías, y el distribuidor, otras compañías, cada uno con sus funciones. La distribución podríamos, siguiendo la misma similitud, asemejarlas a esas carreteras nacionales o secundarias que desde el transporte, desde las autovías, trasladan o distribuyen esa electricidad hasta cada uno de los puntos de consumo. De forma general, a través de suministradoras y comercializadoras, pues hasta nuestras industrias, nuestros comercios, nuestros hogares. Como transportista, Red Eléctrica también es el encargado de mantener estas infraestructuras que comentaba para garantizar su correcto funcionamiento, pero también es el encargado de desarrollar aquella infraestructura de transporte que se considera necesaria. Pero no es cualquier infraestructura, es decir, Red Eléctrica no decide qué infraestructura debe desarrollar, sino que desarrolla la infraestructura que está incluida en una planificación eléctrica que es propuesta por el Ministerio y aprobada por el Consejo de Ministros. Es cierto que en esa planificación, que muchas veces se dice la planificación de Red Eléctrica, en esa planificación interviene el operador del sistema, dado su gran conocimiento de la infraestructura o del sistema eléctrico. Pero simplemente el operador es el encargado de traducir las solicitudes territoriales que han llegado darle una viabilidad técnica y trasladarle esa propuesta al Ministerio, quien decide qué es realmente lo que debe incluir esa planificación. En estos momentos estamos inmersos en la planificación 21-26, es decir, la 2021-2026. Y en curso tenemos la propuesta de planificación con horizonte 2030, que hace unas escasas semanas el Ministerio inició su periodo de información pública y, por tanto, se publicó ese detalle de propuesta. Como grandes cifras o características, podemos decir que la planificación vigente supone una inversión para Cataluña de más de 400 millones de euros en la red de transporte. Y que la nueva planificación, la ministra y el secretario de Estado ya ha indicado que para España supone una inversión de 13.600 millones de euros. Por lo tanto, se apuesta en el desarrollo de redes. Podríamos decir también que las planificaciones eléctricas anteriores habían estado enfocadas a reforzar la red de transporte, es decir, a mallar la red de transporte para conseguir o hacerla más robusta y segura. Por lo tanto, la finalidad de las planificaciones anteriores era garantizar esa calidad de suministro y reforzar la red. Sin embargo, la planificación vigente podemos decir que su principal motivación es facilitar la penetración de energías renovables, reducir las restricciones técnicas para viabilizar esta penetración de energías renovables y reforzar ejes relevantes para Cataluña para cubrir unos aumentos de demanda que son considerables. Pero sin duda, si nos centramos en ver la propuesta de borrador, la propuesta de planificación con horizonte 2030 que se ha publicado recientemente, podemos decir que la podemos bautizar, o podemos decir que, si me permitís, bautizarla como la planificación de la demanda. Su objetivo principal es facilitar acceso a la red de transporte a grandes consumidores, a su vez que reforzar grandes ejes que permitan electrificar nuestras economías. Pero no de cualquier manera, es decir, de una manera ordenada, cubriendo necesidades reales. En ocasiones, las solicitudes vienen de empresas electrointensivas que responden a la necesidad de electrificar sus procesos para descarbonizarse. En otras ocasiones, el hecho de disponer electricidad barata gracias a esa penetración de energías renovables sirve este hecho como un atractivo para empresas nuevas
que deciden implantarse en nuestro país o que consideran que nuestro país es un lugar oportuno y beneficioso para implantarse. Por lo tanto, sirve como un apetito inversor. Podríamos decir que las planificaciones eléctricas no se entienden ya solo como la herramienta para garantizar un servicio básico, sino más bien como un agente clave, la planificación vigente y la futura como un agente clave para el desarrollo económico. Pero en el título indica también ciudadanía. Por lo tanto, ¿qué decir de la ciudadanía? La ciudadanía, es decir, todos nosotros, también las personas que formamos parte del sector eléctrico, también las personas que forman parte de administraciones, de empresas, estamos muchísimo más electrificados. Eso es una obviedad. Hace apenas unos años, o si miramos la vista atrás, 5, 10, 20, hasta en 50 años, los consumos eléctricos eran muy inferiores. Pero la ciudadanía también ha cambiado su modelo. Antes la ciudadanía era puramente consumidora. Ahora la ciudadanía es consumidora y en algunas ocasiones también generadora. Por lo tanto, hemos cambiado nuestro modelo lineal, nuestro modelo energético, que era lineal, grandes generadores, un transportista, distribución y pequeños consumidores, a disponer de un modelo disperso en el que tenemos multitud de generadores y multitud de consumidores a su vez. ¿Pero qué necesitamos para que todo esto sea viable? Bueno, pues necesitamos redes eficientes, antes Marta lo comentaba, necesitamos redes eficientes y modernas, porque si queremos electrificar para descarbonizar nuestra economía, supone un incremento de demanda que debemos cubrir con redes o tenemos que disponer de redes suficientes para dar esas coberturas. Pero no solo redes nuevas, la planificación eléctrica, la vigente también, y la propuesta aún más, no solo contempla infraestructura nueva, también contempla una modernización de la existente para conseguir precisamente esas redes más eficientes. Tenemos redes que ofrecen un buen servicio a la ciudadanía, pero haciendo renovaciones parciales o totales, aprovechando el mismo trazado, podemos obtener un beneficio mejor, un servicio mejor. Por lo tanto, tenemos la obligación también como país de rentabilizar las redes ya existentes y la planificación eléctrica vigente y la futura también indica esas renovaciones. Un ejemplo muy cercano, por concretar un caso práctico. Tenemos la línea Rubí-Viladecans, que es una línea que une una subestación eléctrica en el municipio de Rubí y con otra subestación eléctrica en el municipio de Viladecans. Es decir, a las subestaciones llegan unas entradas y unas salidas de líneas y de esas líneas se unen a otras subestaciones y así es como conseguimos el mallado de la red. Esta línea tiene 50 años de antigüedad. Se puso en servicio en el año 1975. Por lo tanto, es una línea que se ha acercado o que ha sobrepasado, incluso diría, el tiempo de vida útil de esta línea. Pues el objetivo que incluye en la planificación es renovar esta línea para, en cambio de construir una paralela o que diera los mismos servicios, aprovechar la línea existente, renovarla y no solamente renovarla, sino mejorarla mediante tecnología nueva y moderna y, si puede ser, aprovecharla para que tenga más capacidad de transporte. En este caso es una renovación solo. Por lo tanto, la planificación eléctrica incluye estas renovaciones para alargar las vidas útiles de la infraestructura existente. ¿Qué más? Pues hablamos de la necesidad de las redes, pero al inicio he comentado que es tan importante la participación de los agentes del sector, en este caso, por ejemplo, Red Eléctrica y otras empresas del sector, pero también la administración, los gobiernos como agente impulsor de las planificaciones eléctricas y también de la agilización o no de la tramitación de los proyectos. Necesitamos agilidad. Si queremos conseguir estos retos, necesitamos poner en servicio estas nuevas infraestructuras. Y el tercer vector importantísimo, la sociedad. Somos conscientes que las infraestructuras generan un impacto en el territorio. Somos conscientes, no lo podemos negar, es decir, si no hay nada y llegamos con una infraestructura, esto genera un impacto. Pero también entendemos que las infraestructuras responden a una necesidad territorial. Por ese motivo, Red Eléctrica tiene el firme compromiso de que las infraestructuras de transporte, además de responder a
de dar respuesta a una necesidad básica territorial, tiene que aportar valor añadido social. Trabajamos para generar un valor añadido y un impacto positivo en el territorio. Y es que tenemos que hablar de rentabilidades sociales. Para que una infraestructura sea rentable, tiene que haber rentabilidad social, es decir, un beneficio territorial. Y de eso también somos conscientes. Cada territorio es único y, por lo tanto, debe ser considerado de forma única y tener soluciones únicas. Somos tan conscientes de esto que ya hace unos años creamos nuestro Comité de Estrategia de Impacto Integral, que está encabezado precisamente por nuestra presidenta. A través del comité evaluamos ese valor añadido en el territorio para aprobar iniciativas que puedan aportar ese impacto positivo en cada uno de los territorios. El objetivo es dejar el territorio, en la medida de lo posible, un poquito mejor de lo que nos lo encontramos, si es posible. Queremos escuchar también al territorio y aportar la información necesaria con total transparencia de nuestros proyectos, para que se entienda la motivación de cada una de las infraestructuras. Y la motivación es justo explicarle a la ciudadanía, a los ayuntamientos, a los organismos, el porqué de esa infraestructura, pues a facilitar la información de si es una infraestructura motivada para integrar renovables, para facilitar el acceso a consumidores nuevos o existentes, para garantizar la continuidad de la industria existente o como pool atractivo de nueva industria. Es decir, para cubrir solicitudes de demanda, para cubrir solicitudes de demanda de desarrollos residenciales, de desarrollos industriales, es decir, de lo que sea. Cada infraestructura, detrás de cada infraestructura hay un motivo y lo queremos explicar de forma transparente. Bien, llevamos unos años en el camino de desarrollo e integración de energías renovables. Algunos datos relevantes, algunos ya se han adelantado por aquí. El mix nacional, es decir, el mix nacional del cierre del año 2024 indicaba un 57% de renovables, es decir, que la cantidad que habíamos consumido, un 57% ya era de origen renovable. La potencia instalada en España, un 66% de origen renovable. Y no solamente tenemos renovable instalada, sino que consideramos que tenemos renovable eficiente, que es lo más importante. Por lo tanto, aunque el reto es enorme, aunque pueda parecer que vamos un poco atrasados en algunos aspectos, nos enfrentamos a cambios aún más enormes, lo importante es que hoy estamos aquí hablando de ello. Estamos hablando de impulsar la transición energética, estamos hablando de buscar herramientas para conseguirlos a todos los niveles. Podemos hablar al nivel nacional, con ese PNIEC, en el que no he entrado a dar datos, a nivel de la Generalitat, autonómico, con ese PROENCAT, con un plater que saldrá, y a nivel local con todos los detalles que nos habéis indicado, ¿no? O con proyectos que estáis desarrollando. Tenemos claro, lo importante es tener claro el objetivo y que sea un objetivo relativamente conciso, aunque es muy global y ambicioso. Y tenemos claro que lo que queremos conseguir es que las generaciones venideras puedan disfrutar de nuestro planeta como lo hacemos nosotros. Por lo tanto, hay que seguir. Muchas gracias. Vamos a abrir nada, si hay alguien que de las dos ponencias que hemos hecho ahora vamos a abrir un poco un debate. Si tienen alguna pregunta, tanto para Javier como para Trinidad, ahora es el momento, si no, como ha dicho Javier después en el café. Pero si hay preguntas ahora, abrimos este turno de debate, abrimos micro. Pera tiene una pregunta. Gracias. Bueno, para abrir el debate y para romper el hielo, porque siempre cuesta, yo quisiera preguntar a Javier si cree que el modelo de batería y batería compartida en los vehículos que se instalan esa batería puede ser un elemento de equilibrio en la red. Pudiera ser interesante fomentarlo y sería un elemento esencial para reducir o para mejorar el tema de la electrificación, los proyectos de electrificación. He entendido batería de vehículos o batería en casas. Sí, utilizar la batería como batería. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que hemos tenido. Perdón, se está acoplando algo. Ya está. Creo que es uno de los grandes errores que hemos tenido. Un vehículo eléctrico, en cuanto ya son unas inversiones normales,
suele tener una batería de unos 60 kilovatios hora, más o menos. 50, 40. Lo que ponemos en las casas son 5, 10, como mucho 15 kilovatios hora. Si nosotros hubiéramos trabajado la tecnología Vehicle to Grid, de que tú puedas utilizar el vehículo como una batería y conectarla a tu casa, todo esto no estaríamos hablando. Entonces, podrías tener una batería magnífica en tu casa cuando estás en tu casa, consumiendo exactamente. Pero yo creo que vamos tarde para eso. Habrá soluciones, pero serán soluciones pues, propietarias de cada una de las marcas y ojalá podamos integrarlo bien. Luego en el resto, pues todo el tema de baterías y autoconsumos, pues la pobre Trinidad es la que está llorando, porque al final tenemos básicamente instalado en el sistema. Tened en cuenta que las horas de funcionamiento son muchísimo menores, pero es la potencia que tenemos en el parque nuclear, solo en autoconsumo. Y esos autoconsumos, pues ya sabéis, desde red eléctrica los que veis y los que no veis. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esto es más a más. O sea, tú tienes una generación fotovoltaica durante el día, pero esa generación fotovoltaica coincide con la generación de autoconsumo. Entonces, ese es el gran problema. No os he querido hoy cansar, pero tenemos diapositivas muy divertidas de lo que ocurre en las horas centrales del día con el mercado eléctrico, que no lo lleva a red eléctrica, pero sufren la parte física de esas descompensaciones y desequilibrios. Porque básicamente, yo creo que se ha comentado en la primera mesa, se ha trabajado mucho en la pata de la oferta, pero la parte que hemos estado viendo de electrificación, de demanda, de cómo cambiamos nuestros usos energéticos, pues no la hemos trabajado y es lo que ahora tenemos más prisa porque no lo hemos hecho. Entonces tenemos que estar ahí. No sé si con eso he contestado a tu pregunta. ¿Más preguntas? Aquí tenemos otra y hago yo con el micro. No, solo por matizar la parte que nos has mencionado y el por qué lloramos. Que no es tanto un lloro, sino una realidad, ¿no? Bueno, lo que comentabas, en España tenemos ahora mismo unos 8 gigavatios de autoconsumo, de potencia instalada en autoconsumo, es decir, en cada uno de los particulares que tienen, que se generan, que han pasado de ser solo consumidores a ser consumidores y generadores de electricidad, de su propia electricidad, ¿no? Entonces, lo que pasa a Red Eléctrica o lo que viene reivindicando es que como operador único del sistema eléctrico que tiene observabilidad del resto de generadores grandes, mayores, que no los propios particulares, que son generadores más pequeñitos, principalmente para su autoconsumo, ¿no? No tiene esa observabilidad, no sabe cuándo entran y cuándo salen, y al final el operador, como tiene que calcular y estimar la generación de todo el sistema eléctrico, 8 gigavatios es mucho. Entonces, si se conectan y si se desconectan a la vez, cuesta hacer esas estimaciones. Y desde Red Eléctrica lo que se reivindica es disponer esa observabilidad. No quererlos operar, evidentemente no se puede operar el autoconsumo a ese detalle en la red de transporte, pero sí verlo cuando se conecta y cuando se desconecta. Yo creo que es un problema. Nosotros también lo hemos, cuando estuvimos empezando, porque llevamos 3 años haciendo el informe del autoconsumo fotovoltaico y es el único informe que hasta el momento ha habido de cómo ha evolucionado el autoconsumo en España. Y ya pedíamos, y no es un tema que se pida a Red Eléctrica, sino que hay que pedirlo en general al Gobierno y a todos los que estamos en el sistema eléctrico, que no consideremos el autoconsumo como una disminución de la demanda, porque es un error muy grande. O sea, si nosotros empezamos a ver qué es lo que se empezó a hacer, decir, bueno, pues aquí lo que vemos es que cae la demanda. Sí, bueno, pero cae la demanda, pero estás usando la red y muchas veces estás usando la red en baja tensión. O sea, al final el kilovatio hora no desaparece. Esto de la energía ni se crea ni se destruye. Bueno, pues se va al vecino y a lo mejor el vecino se la están cobrando como si viniera de otros sitios, pero tenemos que empezar a entenderlo. Y en el plan REPowerEU que hubo cuando la guerra de Ucrania, empezó la Unión Europea a ver todo esto, de ver
lo que son ventas de electricidad a nivel local, quizá mercados locales en el futuro, ya veremos, pero todo esto es que nos ha llegado la realidad y ahora tenemos que ir detrás de la realidad, ¿no? Efectivamente, y el ir detrás de la realidad quiere decir pues, cambios regulatorios. Por ejemplo, en este caso, solicitar esa observabilidad del autoconsumo. Yo soy Ricardo Orres, me presento primero, de la empresa Cefiner aquí en Barcelona. Nos dedicamos, hace 13 años que nos dedicamos al mundo apasionante de la energía. Yo hace unos cuantos años más. Entonces, y muy referente a este último, de lo que estabais diciendo, y querría hablar de la digitalización, porque considero que tiene que ser muy, o debe de ser, muy importante en cuanto, de la misma manera que red eléctrica trabaja en tiempo real, por eso nos pasa lo que nos pasa, y distribución trabaja en tiempo real, creemos desde Cefiner que las ciudades también deben de trabajar en tiempo real. O sea, las ciudades tienen que tener, si vamos en esta dirección de ciudades energéticas y de ciudades sostenibles y demás, conceptos como la flexibilidad de demanda, etcétera, 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 todos estos conceptos pasan por una digitalización de la ciudad global que debe de trabajar conectada. Pero ahora, la semana pasada, el Ministerio sacó un Real Decreto, ¿no? Si no recuerdo mal, el 413, sobre la cogeneración, ¿sí? Sobre las nuevas condiciones de cogeneración y demás. Y hablaban en los primeros puntos, hablaba del telemando y de la gestión digital y que teníamos que estar conectados a centros de mando homologados en el sistema eléctrico para trasladar estas lecturas que estáis diciendo del autoconsumo, que son importantísimas y que tienen un relieve muy importante en el peso de la energía. Entonces, la pregunta, y no me enrollo más, es en cuánto creéis que esta digitalización debe ser importante en el sistema eléctrico para las ciudades y trabajando conectadas, no en diferido, como podría ser pues, aislado, ¿no? Que trabajamos aislados, no, conectadas, estas ciudades conectadas energéticamente a toda la red global. ¿Sí? ¿Cómo entendéis que debe de ser esta digitalización en el ámbito de las ciudades? Ya está. Gracias. Consideramos que no puede haber transformación energética ni del modelo energético sin haber una transformación digital tampoco. Es decir, va todo de la mano. Si queremos observabilidad del autoconsumo, esto pasa por digitalizarse, por informar, por tener esa conexión, ¿no? Y a todos los niveles, no nivel ciudadano, nivel de ciudad, nivel autonómico, nivel nacional. Es decir, al final trabajamos con datos para poder hacer predicciones, por lo tanto es básico, tiene que ir de la mano completamente. Yo aquí seguro que mi compañero físico de Viladecans os lo podrá contar, pero desde los ayuntamientos tienen unos sistemas SCADA para gestionar sus servicios que la verdad, o sea, son envidiables, tanto desde el punto de vista de los ayuntamientos como de todos los consumidores. O sea, ese es realmente el paso. Y estamos pensando en digitalización de electricidad porque es lo sencillo, pero es digitalización de todo. Es digitalización de fuentes, es digitalización de temas hidráulicos, es digitalización de los consumos. Estábamos hablando antes de la bomba de calor. La bomba de calor puede aportar un consumo en determinadas horas y coger esa inercia térmica para aportarla después al sistema. O sea, es muy interesante todo lo que podemos hacer, pero, lo decía Trinidad, todo eso tiene que estar regulado y todo tiene que tener cierto incentivo. O sea, no puede ser que una persona, pues por ejemplo, diga, no, dice, vamos a dar el paso de que el autoconsumo tenga una visibilidad, tenga una observabilidad. Pues a lo mejor es que ese autoconsumo, si tiene una batería, puede participar en el mercado y realizar servicios de ajuste. O sea, es que nosotros acabamos de abrir, no acabamos, no es de ahora, pero eso de poner al ciudadano en el centro, el ciudadano ya se ha puesto en el centro, ha dicho, oye, que estoy aquí, se ha puesto el autoconsumo, se ha puesto la batería, cuando a lo mejor no había una batería. Ahora mismo hay, corrígeme, porque la última vez que lo miré en red eléctrica, hay como 30 y tantos megavatios de almacenamiento en baterías conectado a red y hay más de 800 megavatios de baterías detrás del contador. O sea, es que son las empresas y los ciudadanos los que han dicho, no, ya me digitalizo yo y ya me pongo batería yo
y ya me pongo el autoconsumo yo. Entonces, ahora tenemos que hacer muchas cosas pues que tenemos que conformar ese esquema porque el peso que tiene ya es mucho mayor del que, no del que habíamos esperado, eran los objetivos. Pero es que hasta hace 2 años el autoconsumo era la única pata del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba por encima de la senda para alcanzar los objetivos. Ahora yo creo que la fotovoltaica está por encima, pero el autoconsumo era el único. Y de hecho el autoconsumo se tuvo que revisar el objetivo que tenía, porque el objetivo no eran 9 gigavatios, y se pasó a 14 y ahora estamos en 8. O sea, si se hubiera mantenido el de 9... Vale, tenemos un par de preguntas más aquí. Sí, soy Francesc Magriñà, de la universidad. Quería hacer una pregunta desde Redeia y un poco también desde APA también por su conocimiento. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Porque ha salido el tema de la importancia en el futuro de los almacenamientos, el almacenamiento. Entonces, entre el sistema de almacenamiento hidráulico, el sistema de gas o de hidrógeno en el futuro y el tema de baterías, ¿qué escenario visualizan ustedes para 2030 o en esa perspectiva de cada uno de esos y por dónde creen que va a ir el proceso en ese o debería ir? Bien, esto no es tanto Redeia, sino es una decisión de país energética que lo define el PNIEC. El PNIEC ya nos incluye la hoja de ruta, que hasta dónde tenemos qué cantidad de almacenamiento tenemos que conseguir, y también añadir las interconexiones, que he pasado brevemente por ellas, pero también son herramientas que nos ayudan a hacer toda la red de transporte y el sistema eléctrico más robusto. Se apuesta por el almacenamiento, desde luego, las energías renovables tienen que ir acompañadas de almacenamiento, por lo tanto hay que seguir trabajando en el desarrollo de almacenamiento y por las interconexiones para conseguir que el sistema pueda permitir más penetración de renovables y que estas renovables cada vez sean más útiles, más eficientes. ¿Cuál es más? Es que, la estrategia, es hablar de estrategia de PNIEC, que es ajeno a red eléctrica, pero al final es almacenamiento, interconexiones y autoconsumo también. A ver, las 3 patas para consumir más electricidad o para gestionarla mejor son baterías, almacenamiento, es interconexiones, como estaba comentando, o electrificación, mayor electrificación. En el caso de lo que estabas preguntando, Francesc, te lo puedo pasar porque no lo tengo en la cabeza, pero sé cuál es el dato de cuántas solicitudes hay de conexión de almacenamiento. Entonces, esas son las baterías que el mercado está previendo que puede poner sobre la mesa a corto plazo. A mí, y es un punto de vista totalmente personal, ya no es de la asociación, yo como físico, a mí lo que me encanta es el bombeo. El bombeo hidráulico me parece la solución, porque a mí me encanta esa solución. También creo que es una solución mucho más sostenible. O sea, que al final las baterías está bien y las vamos a tener, tendremos las 2 cosas. Pero el dato de solicitudes de acceso para baterías, no sé si está entre 20 y 30 gigavatios. Te estoy hablando totalmente de memoria. Así que luego me lo pides, que te voy a mandar el dato exacto. Entonces, ¿eso se va a conectar? No. Te ocurre igual con las renovables. En las renovables a lo mejor tienes también unas solicitudes de acceso mucho mayores de lo que realmente se va a poner, porque luego al final tienes la decisión financiera, ves que tienes una reducción de ingresos por el tema de la canibalización de los precios y a lo mejor no se llevan a cabo. Pero hay muchísimo interés, Y otros países de nuestro entorno, Reino Unido, Alemania, Francia, tienen ya muchísimas baterías. Entonces, nosotros nos las hemos conectado. No puedo darte una respuesta sencilla de por qué, pero que hay mucho interés y hay mucha petición para conectar baterías a medio plazo, corto o medio plazo, totalmente. O sea, los 2 próximos años debemos ver bastantes conexiones de baterías. Y el bombeo lo veo más difícil, pues no ya por un tema técnico, sino por un tema de permisos. Pero bueno, esperemos que como país, como dice Trinidad, pues nos animemos y realmente aprovechemos. Tenemos unos recursos hidráulicos
brutales. O sea, y cuando os he dicho antes, no sé si lo he comentado, que estaba hablando de la primera central de gas, APA Renovables, que es la Asociación de Renovables, nació aquí en Barcelona. Y antes era APPA con una H al final. Era Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores Hidráulicos, porque hace casi 40 años era la única renovable que teníamos. Vale, vamos aquí a la última pregunta. Sí, Salvador Salat, de la empresa Sonovat y delegado de UNEFCAT. De hecho, más que una pregunta, es una reflexión conjunta o una evidencia de una paradoja, ¿no? Y hablábamos de la digitalización, ¿no? Los primeros revolucionarios del sistema eléctrico fueron los cogeneradores, ¿no? Por primera vez un productor se convertía en generador. Y en los 90, el teledisparo y el telecontrol no solo existía, sino que era la norma y era la manera de gestionarlo, ¿no? 30 años más tarde, hoy esta gestión no se puede hacer así porque las especificaciones de detalle para el cálculo y estimación de las capacidades de las que nos hemos dotado dicen que hasta que los gestores de red no lo desarrollen, algo que habíamos hecho durante 35 años, no se puede hacer. Una paradoja, ¿no? En 35 años la digitalización ha reducido. Luego, la otra paradoja es en cuanto al diseño de redes, ¿no? Tenemos un diseño de redes que, gracias a estas especificaciones de detalle, brinda una sobrecapacidad, es decir, subestima la capacidad de las redes para tener siempre una capacidad disponible. En redes de distribución sería pues, del 30% térmico mínimo a un 50% en el caso de N-1. En transporte es algo más difícil, pero esto significa que dentro de 30, o sea, en el 2050, cuando nuestro país esté perfectamente descarbonizado y sea neutro en carbono fósil y ya hemos invertido para generar lo que estamos generando, habremos también invertido para tener de cada 10 líneas eléctricas 3 que nos sobran. Entonces la pregunta, la paradoja es, ¿este país se puede permitir, con la dificultad que tiene, ¿no? La interconexión con Francia, ¿no? Que nos llevó 10 años para conseguir la aceptación social, con la dificultad que tiene y con los recursos limitados que tiene nuestro país, que no tiene para invertir, ¿nos podemos permitir el lujo de sobreinvertir en líneas que estarán ociosas para una capacidad que no sabremos nunca cuándo vendrá? Porque cuando ya estemos 100% descarbonizados ya habremos hecho el trabajo, ¿no? Un poco es esta reflexión. Gracias. Bueno, a ver, la planificación vigente y la futura, hay una gran parte de la inversión que se prevé que es para reutilizar las redes existentes, para hacerlas más eficientes y no para construir nuevas. ¿Vale? Esto es uno de los objetivos que el Ministerio y Secretario de Estado ha trasladado abiertamente y han dicho que, bueno, que las redes hay que hacerlas eficientes y que no tienen que estar sobredimensionadas, ¿no? Pero sí que es verdad que la electrificación en general de la sociedad, ya no solamente de las industrias, que también, lo que está llegando es que, el Ministerio ha trasladado también, que están llegando demandas de 4 veces más lo que la planificación incluye o puede llegar a incluir. Por lo tanto, estamos hablando de que la electrificación va a requerir cubrir un incremento de demanda muy sustancial. Por lo tanto, hablar de redes de más, no sé. Bueno, la norma al final, la red de transporte es una red que tiene que garantizar el suministro y que por lo tanto hay ciertas redundancias para garantizar el suministro, porque si tienes, para cumplir el N-1, ¿no? Si tienes una incidencia, tienes que poder cubrirla desde otras infraestructuras, ¿no? Pero, bueno, la planificación es lo que nos indica esta hoja de ruta y lo que tenemos que construir, ¿no? No sé si quieres aportar algo más. Sí, a ver, que nosotros vayamos hacia un modelo más diversificado, distribuido, sí que puede ir en línea con lo que estás diciendo de que a lo mejor no necesitamos tantas líneas, pero ahora, por ejemplo, el gran problema, corrígeme porque vosotros sois los que lo enfrentáis, es que tú tienes mucha generación renovable, sobre todo fotovoltaica y solar termoeléctrica, en la zona sur-oeste, y los consumos los tienes donde los tienes y al final lo tienes que transportar internamente, porque eso es como estamos. Que luego evolucionemos hacia otra cosa, pues es complejo. O sea, yo ahí sí que quiero decir algo que no lo dije en mi intervención, pero quiero aprovechar para decirlo. Nosotros, antes del apagón de abril,
el tiempo de falta de servicio del suministro eléctrico, que es uno de los indicadores que tiene Red Eléctrica, se medía en segundos. O sea, no sé si eran 7 segundos de media al año o algo así. O sea, quiero decir, no sé si tenemos una red suficientemente robusta, si no la tenemos, si tenemos que cambiarla, si no la tenemos que cambiar, pero hasta ahora la gestión que hemos tenido del sistema eléctrico ha sido muy buena. O sea, es que nosotros hemos pasado de tener un 20% de renovables hace no tanto tiempo, o sea, yo creo que hace menos de 2 décadas, a un 60% de renovables, y como estábamos diciendo antes era un modelo que a lo mejor yo no defiendo, un modelo centralizado, pero que era más fácil de gestionar. Yo creo que no es el más eficiente, pero era más sencillo. Y ahora la complejidad aumenta. Entonces, lo que tendremos que ver y estar atentos es si estamos dando servicio a esa complejidad, si nos estamos adaptando suficientemente bien, el tema del autoconsumo, pero tenemos muchos otros temas sobre la mesa, que no es el único, y hasta ahora, o sea, es que si tú quitas ese día, es que la gestión ha sido muy buena. El problema que después, pues hemos tenido una operación reforzada, hemos tenido todo lo que hemos tenido la semana pasada con las modificaciones, las solicitudes a la CNMC, pues tenemos que ver a dónde lleva eso, porque es que también tenemos que preguntarnos, ¿no?, si en algún momento volveremos al sistema normal. Es una pregunta. Reflexión, si quieres. Bueno, eso le corresponde responder al operador, ¿no? Es decir, no es de mi competencia tampoco, pero es evidente. Tenemos lo que hemos comentado, ¿no?, que tenemos un modelo que está cambiando muchísimo, que hay muchos agentes nuevos que intervienen. Antes era un modelo completamente lineal, mucho más fácil de gestionar, y ahora tenemos muchísimos agentes, ¿no? Y como tenemos muchísimos agentes, pues requieren cambios regulatorios, evidentemente. Vale, pues lo dejamos aquí. Javier, Trinidad, muchísimas gracias. Cerramos el primer bloque y, como decíamos, vamos a hacer una pequeña pausa de media horita. Son las 11:30, nos vemos a las 12. Muchas gracias.